Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano Y yo soy la nutrióloga Lía Kimu. y esto es Corazón Vegano, Un podcast que está hecho desde nuestro corazón. hasta tu corazón. Cuando Jonathan Safran iba a convertirse en padre, empezó a preocuparse por la forma más responsable de alimentar a su hijo. Se empezó a hacer una serie de preguntas como: ¿cuáles son las consecuencias de comer animales para la salud? ¿Cuáles son los efectos económicos, sociales y ambientales de hacerlo? Mezclando con maestría, filosofía, literatura, ciencia y la narración de sus propias aventuras detectivescas. Comer animales explora el origen de nuestros hábitos alimenticios, desde las costumbres nacionales a las tradiciones familiares, pasando por una atroz falta de información, con una profunda perspicacia, un equilibrado sentido ético y una creatividad desbordante. Safran revela la espeluznante verdad sobre el precio pagado por el medio ambiente, el tercer mundo y los animales para que podamos tener carne en nuestras mesas. Me permití leer la hipnosis tal cual porque de entrada me parece muy atrapante, diría yo. En la portada del libro viene un pequeño subtítulo o nota de la revista Time Out a modo de recomendación que dice: lee este libro, te cambiará la vida. Y así es como iniciamos, querida tribu. Si quieren saber más, acompáñenme. Yo soy el ingeniero vegano y este es el podcast Corazón Vegano. Hoy les traigo este resumen del libro de Jonathan Safran, Comer animales, un libro que nos habían pedido y que en lo particular también me había atrapado el título del mismo. Vamos a explorarlo y voy a permitir dar mi opinión al respecto al libro de la manera más imparcial posible. Safran comienza el libro relatando cómo era la relación con su abuela y las experiencias que ésta había tenido en el pasado, las cuales habían sido muy extremas, puesto que le había tocado vivir la crisis en una guerra, para ser más específico, la Segunda Guerra Mundial, e incluso haber vivido en un bosque. Safran hace comparación entre su vida actual y cómo vivió su abuela hace 50 años, y cae en cuenta que actualmente abres la alacena, el refrigerador y encuentras cualquier tipo de alimento, muchos de estos alimentos comprados por mero capricho. Da a entender que vivimos en un mundo de consumismo. ¿Cuántas veces compramos algo solo por el antojo y al final ni no lo comemos? Safran narra que en las visitas dominicales en casa de su abuela, ella les contaba a él y a su hermano que los animales que son más grandes resultan un excelente alimento, que los animales pequeños también son buenos y que el pescado pues es pasable. Para esto los peces no pertenecían a la categoría de animales, según la abuela, y luego más atrás venía el atún, que no era pescado, también según la abuela. También venía la verdura, la fruta, pasteles, galletas y bebidas con gas. Prácticamente para la abuela de Safran ninguna comida era mala, pero sí tenían para ella su orden de importancia. Las grasas eran sanas, todas, siempre, en cualquier cantidad. Los azúcares eran muy sanos. Cuanto más gordo era un niño, más saludable se encuentra, decía la abuela. El almuerzo no es una comida, sino 3 que se comen a las 11, a las 12:30 y a las 3. Uno siempre tiene hambre, argumentos de la abuela. Safran nos cuenta que la comida de su abuela era deliciosa. Menciona que eso era porque ellos así lo creían. Dice que creían en la habilidad culinaria de su abuela con más fervor del que ponían en Dios. En pocas palabras relata Safran que toda su familia adoraba la comida de la abuela. Durante los diferentes capítulos, Safran da algunos datos interesantes. Regresando con la historia, Safran dice que tuvo unos nuevos impulsos cuando descubrió que iba a ser padre. Empezó a ordenar la casa, a hacer mejoras, a solucionar algunos desperfectos, a hacer limpiezas, y que incluso él se graduó la vista. Se hizo un chequeo médico que dice que no se había hecho desde hace 5 años. También decidió escribir un libro sobre comer animales, que es este que estamos relatando. Lo que Safran cuenta es que de alguna manera la paternidad le dio el impulso para escribir el libro. No es la primera vez que escucho eso. Un amigo en el pasado me había contado que él, cuando fue papá, por alguna razón, se empezó a preocupar más por sí mismo, como si hubiese tenido un compromiso con él mismo para cuidar a alguien. Safran hace una pequeña remembranza y nos dice que a los 2 años los héroes de todos sus cuentos eran animales. A los 4 adoptó al perro de un primo durante un verano. Dice que le dio una patada y que su padre le dijo que a los animales
no se les patea. Con 7 años dice que lloró la muerte de su pez y se enteró de que su padre lo había tirado por el retrete, cuando le dijo a su padre con palabras no muy educadas que a los animales no se les tira por el retrete. Safran relata que cuando tenía 9 años tuvo una niñera que no quería hacerle daño a nada. Safran dice esto, puesto que dice que ella lo expresó así cuando le preguntó por qué no comía pollo, como hacía él y su hermano mayor. A lo que le respondió la niñera: no quiero hacer daño a nada. Safran le pregunta: ¿hacer daño? A lo que ella le responde: sabes que el pollo es pollo, ¿no? Imagínense esa escena en la vida de Safran y su primer encuentro con una persona que no consumía productos de origen animal. Safran ignoraba si la intención de la niñera era convertirlos a él y a su hermano al vegetarianismo, ya que menciona que el hecho de que las conversaciones sobre carne con ella tendían a hacerlos sentir incómodos, y pues al ser la niñera una adolescente, dice Safran que se expresaba libremente y que carecía de frenos de hablar de esos temas, y que sin dramatismos ni retóricas ella compartía su opinión con ellos. Me imagino a la niñera en un círculo de reflexión con los niños haciéndoles outreach. Dice Safran que él y su hermano se miraron con las bocas llenas de pollo sacrificado. Narra que tuvieron uno de esos momentos de ¿cómo rayos no se les había ocurrido eso antes? ¿Cómo no lo habían pensado antes? ¿Y por qué nunca nadie se los había dicho? Dice Safran que lo que les dijo la niñera le había hecho mucho sentido, no solo por el hecho de que parecía verdad, sino por la aplicación al tema de la comida, de todo lo que sus padres le habían enseñado antes. Recordemos el tema de su abuela con su familia. Safran empezó a caer en cuenta que no debe hacérsele daño a la familia, ni amigos, ni extraños, ni siquiera debe hacérsele daño a los muebles tapizados, y el hecho de que Safran no hubiera incluido a los animales en esa lista no los convertía en excepciones, y que solo todo esto dejaba constancia de que él era un ignorante del funcionamiento real del mundo. Yo lo veo como esos cuestionamientos existenciales que tienes cuando eres joven y que siguen a lo largo de toda tu vida, en donde tu propia conciencia te advierte sobre lo bueno y lo malo. Safran cuenta que a partir de todas estas series de reflexiones tuvo un vegetarianismo. Él le llama explosivo, pero con altibajos, durante las etapas siguientes en su juventud, puesto que sabía que estaba haciendo lo correcto, pero aún no estaba muy convencido. En parte, él decía que nunca se le ocurrió una respuesta a lo que les había dicho su niñera en aquel entonces, pero con el tiempo encontró formas de difuminarlo, reducirlo y finalmente olvidarlo, porque para él en términos generales no causaba daño a nadie, intentaba hacer el bien y tenía la conciencia limpia. Y creo que esto es lo que pasa muchas veces con muchos potenciales veganos y veganas, quienes caen en cuenta que van en contra del sistema impuesto e inconscientemente en algunos casos van normalizando el comer animales y dejan de lado ese impulso inicial. Aquí me recuerda ese clásico: si yo no lo estoy haciendo, si yo no lo veo, yo no soy culpable. Pero sabemos que si tú estás pagando, estás siendo cómplice, tú estás haciendo que la explotación siga. Ya en la universidad, Safran nos cuenta que su entorno o ambiente no estaba tan relacionado al vegetarianismo como en la preparatoria y que no conocía a nadie ahí que supiera que él anteriormente había llevado una dieta vegetariana, así que nuevamente comenzó a comer carne. Safran tenía una filosofía algo peculiar, pues él decía que a la hora de forjar hábitos, las historias que nos contamos a nosotros mismos son más importantes que la razón, y él menciona que él se contó una historia que lo exoneraba de toda culpa. Bueno, esto más bien yo lo llamaría un autoengaño, un autosabotaje o negligencia, lo cual es cuando sabes que algo está mal y aún así lo sigues haciendo. Safran menciona que tuvo unas citas ciegas con quien después se convertiría en su esposa. Él nos cuenta que al paso de un par de semanas ellos ya estaban platicando de 2 temas, el matrimonio y el vegetarianismo. Saben a lo que van. Safran dice que la historia de su esposa con el vegetarianismo era muy similar a la de él. Al parecer ambos tenían un pasado parecido y de alguna manera se entendían. Fue cuando por fin se casaron, tomaron una filosofía en donde ambos buscarían mejorar el uno al otro como pareja, por lo cual entraron en cuenta que había muchas cosas en la lista que ambos mejorarían, pero había algo
en lo cual tenían la misma preocupación y que habían olvidado, lo cual era comer animales, y con esto retomaron el vegetarianismo con fervor, menciona Safran. Él y su esposa pues se casaron, tuvieron su luna de miel y se decían vegetarianos, pero aún no dejaban la carne al 100%, pues lo hacían de vez en cuando en situaciones familiares, justificándose en que eran buenas personas y por ello era válido. En sí Safran se sentía incómodo, pero no tenía prisa ni la necesidad de averiguar cómo se criaban y después mataban a los animales que estaba comiendo. Utilizo ese ejemplo de lo que le ocurre a Safran y a su esposa, puesto que sucede cuando no terminas de hacer el vínculo o conexión al verdadero propósito, que son los animales. Por eso, aunque parece que Safran se expone a la crítica, es la cruda realidad por la cual muchas personas reinciden una y otra vez. No hay una fórmula mágica y en cada uno de nosotros y nosotras funciona de manera diferente. El caso de Safran es solo un caso, pero se parece a muchos que conocemos. Posteriormente, Safran y su esposa vieron la llegada de su hijo. Safran menciona que estaba muy feliz. Avisó a medio mundo de la noticia, ya saben. Menciona que le avisó a su amigo y este le respondió de vuelta con un mensaje simple, el cual decía: todo vuelve a ser posible, el cual Safran interpretó como un mensaje directo a él, como si el mundo tuviera otra oportunidad para él. Yo creo que es la clave, tenemos oportunidades para cambiar y ser mejores cada día. Solo hay que entender esos mensajes. Fue ahí donde Safran logró descifrar que los entornos familiares están dados por recuerdos e historias relacionadas a la comida. Desde la tradición hebrea, menciona Safran, dice que la comida sirve para dos propósitos: nutrir y recordar. La comida y los cuentos son inseparables. Es el momento en que Safran deduce lo siguiente: tenemos que explicar que el perejil está en el plato por motivos decorativos, que la pasta no se come para desayunar, y por qué comemos alas y no ojos, vacas y no perros. Las historias establecen narrativas, las historias establecen reglas. Fue esta situación, combinado con el nacimiento de su hijo, que Safran se empezó a cuestionar nuevamente, pero ahora tenía preguntas definidas, las cuales te invito tú también trates de responder. ¿Qué es la carne? ¿De dónde sale? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se trata a los animales? ¿Y hasta qué puntos eso importa? ¿Cuáles son los efectos económicos, sociales y ambientales de comer carne? A sabiendas que no era un tema sencillo de abordar, Safran decide empezar una investigación a la cual denomina complicada, frustrante y vibrante. En esta parte de la historia, Safran hace un alto y hace una reflexión sobre la relación con su hijo. Safran dice que son muchos los recuerdos que tiene con su abuela. Él dice que no somos los narradores de nuestras historias, sino que somos las historias mismas. Safran comenta que si su esposa y él querían a su hijo como vegetariano, él no comería el plato estelar de su abuela, nunca recibiría una expresión única y absolutamente directa de su amor. Quizá nunca pensará en ella como la mejor cocinera del mundo, como lo hacía Safran y su hermano. En pocas palabras, la historia de la abuela, la historia básica de su familia, tendría que cambiar y quizá desaparecer. Hay un momento muy peculiar en la historia del libro en el que la abuela por fin conoce al hijo de Safran. En ese momento la abuela les comienza a relatar una historia relacionada a la Segunda Guerra Mundial, cómo se las tuvo que arreglar para sobrevivir y cómo estuvo a punto de morir varias veces por no tener nada que comer, comiendo las sobras o lo que pudiera robar. Es una historia de esas de la Alemania nazi que te pone la piel chinita, una historia de supervivencia. La abuela contaba que lo peor fue hacia el final, mucha gente murió y ella no estaba segura de poder sobrevivir un día más. Ella relata que un granjero ruso la vio cómo estaba, entró a su casa y salió con un pedazo de carne para ella, y así su historia. Esto para mí es como a través de generaciones se generan las historias. Los momentos en los que convivimos con nuestra familia normalmente son esos lapsos en los que comemos, relacionamos los platos con esos momentos, esas historias de nuestra familia. Es por eso que resulta difícil desprenderte de esos momentos y cambiarlos por nuevas historias. Bueno, en el libro vienen datos muy interesantes, como ya les había comentado, que Safran va recolectando para hacer más amena la lectura. Por ejemplo, los modernos palangres son redes de pesca, pueden alcanzar hasta los 120 kilómetros de longitud. Eso es la misma distancia que separa el espacio del nivel del mar.
Otro dato que aporta Safran es que la ganadería industrial realiza una contribución al calentamiento global, que es de un 40% mayor a la de todo el sector de transporte junto, lo que la convierte en la responsable número 1 del cambio climático. Safran cuenta que antes de visitar una granja se tuvo que ir preparando pues más de un año con información de historias relacionadas sobre la ganadería industrial, documentos del sector de agrícola de Estados Unidos, y con cierta razón no cualquier persona puede entrar de manera legal ni tampoco ilegal. Sabemos que las granjas y la agroindustria están muy bien resguardadas, no es algo que todo el mundo quiera hacer o que quiera entrar ahí. Hay demasiados intereses que están en juego y el acceso a estos lugares es casi imposible lograrlo. Incluso diría yo que la preparación psicológica también juega un papel muy importante. Es decir, pues tú no sabes qué vas a encontrar, qué vas a ver, qué experiencias vas a vivir. En su preparación, Safran comenta que él inició desde lo básico, entender cuál era la definición de la palabra animal, llevándose una gran sorpresa. Incluso yo también me di a la tarea de buscarlo en internet y las definiciones no me parecen muy claras o muy convincentes, me parecen ambiguas, es decir, en algunos casos pareciera incluir a los humanos y en otros casos no, utilizando la palabra animal como adjetivo calificativo de algo bueno o algo malo. Por ejemplo, uno de los significados que encontré en el diccionario de la Real Academia Española define la palabra animal como aquel ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. En esta definición pudiéramos incluir a todos los seres vivos, de todas las especies, incluyendo a los humanos. Pero también tenemos otra definición: persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera. Y de ahí se derivan otras conjunciones que se me hacen más un tanto despectivas, como por ejemplo animal amansado, animal domesticado, animal fiero, animal manso, animal político, que hacen parecer la palabra animal como algo malo o algo indeseable o algo como para resaltar otra cualidad. La conclusión a la que llegamos es que lo más frecuente es que usamos la palabra animal para referirnos a todas las criaturas, desde un orangután, un elefante, pasando por un perro, menos a los humanos. A mí, en lo personal, me ha pasado que en alguna convivencia entre amigos ha surgido el tema del veganismo y yo he mencionado la palabra los animales no humanos para referirme a todos los seres vivos que no son humanos y darme a entender con mi explicación sobre las diferentes especies, principalmente cuando hablamos del especismo. Y me he dado cuenta yo mismo de las caras de sorpresa que hacen cuando digo eso, pues les doy a entender que nosotros los seres humanos también somos animales. La verdad es que desde ahí no hemos logrado hacer el clic o la conexión como lo hemos platicado en otros episodios. Esto no es nada nuevo. El antropólogo Tim Ingold cuestionó a expertos antropólogos sociales y culturales de la arqueología, la biología, la psicología, la filosofía y la semiótica, y se han preguntado esto mismo: ¿qué es un animal? Pero por alguna razón los expertos no han logrado ponerse de acuerdo. Resultó imposible llegar a un consenso en el significado de la palabra. Qué casualidad, ¿no lo creen? En aquella ocasión que el antropólogo Tim preguntó a aquellos expertos, lograron concordar únicamente en dos principales cosas. La primera es que en nuestras ideas sobre la esencia animal subyace una fuerte corriente emocional, es decir, que involucramos emociones en el instinto de cualquier ser. Punto 2. Ellos dicen que si se someten estas ideas a un escrutinio crítico, implica exponer aspectos de la comprensión de nuestra propia humanidad, que son altamente sensibles y están enormemente inexplorados. A mí me parece una conclusión contundente y muy importante, es decir, que estos expertos están mencionando que el abrir esta posibilidad de definirnos a todos los seres vivos por igual activaría un pensamiento no explorado en los seres humanos, por la alta sensibilidad que esto pudiera ocasionar. Lo sé, suena un poco extraño, pero quizá esto no sería a corto plazo, al menos no con las generaciones baby boomers, pero sí más con las nuevas generaciones, lograr hacer esa conexión. Por ejemplo, leerle a un niño un cuento sobre un perro o apoyar a los derechos de los animales revierte de manera inevitable en plantearse qué significa ser uno de nosotros en lugar de uno de ellos. Por eso se me hace trascendental esta explicación.
Hay definiciones que Safran repasa en el libro y que son muy importantes que conozcamos. Aquí algunas de ellas. Antropocentrismo, la convicción de que el ser humano es el elemento cumbre de la evolución, la regla apropiada por la que medir las vidas de otros animales y el propietario, por derecho propio de todo ser vivo. Es la palabra que le da a la especie humana ese cierto privilegio y superioridad entre las demás especies, solo por ser humanos. Antropomorfismo, el impulso de proyectar la experiencia humana sobre el resto de los animales, es decir, humanizar y contextualizar todo tipo de especies o historias tomando como referencia la figura humana. Un ejemplo es Mickey Mouse. Antroponegación, el rechazo a otorgar parecidos significativos entre la experiencia humana y la del resto de los animales. Es cuando negamos los hechos de la evolución, cuando pretendemos que solo los seres humanos pensamos, sentimos y conocemos. Obstaculizamos el juicio sincero de que somos como especie. Para entender la evolución tenemos que conocer la continuidad entre las formas de vida. Y lo que es más importante, para lograr establecer unas relaciones realistas y compasivas con el resto del mundo animado, tenemos que honrar esas amplias y profundas conexiones. Yo creo que este concepto es mucho más peligroso que los otros dos. Es aquí donde Safran comienza a descubrir, por así decirlo, cada uno de los eventos muy específicos por los que pasa cada uno de los seres. Por ejemplo, en el caso de las aves. Para empezar, Safran hace la distinción entre aquellas aves denominadas como pollos destinados a la venta de carne y las gallinas ponedoras, las cuales pensaríamos que son las mismas, pero realmente no lo son. Tienen funciones diferentes para la industria y metabolismos diferentes, ambos modificados genéticamente, uno para producir más huevos y otros para crecer el doble de su tamaño original. También mencionando lo que pasa con la descendencia masculina de las gallinas ponedoras. Para la agroindustria animal, estos pollitos, que son el 50%, corresponden a más de 250 millones al año, y estos son asesinados con diferentes métodos. Safran en su libro da algunos ejemplos. Y pues bueno, muchos de estos pollitos son triturados, algunos electrificados o puestos en grandes contenedores siendo asfixiados. Continuando con las aves de jaula, Safran hace una pregunta para entrar en reflexión con las definiciones previas y para poder ejemplificar lo que ocurre con las aves de jaula. Por ejemplo, es un ejemplo de antropomorfismo tratar de imaginarse a uno mismo enjaulado en una granja. ¿Es antroponegación no hacerlo? ¿Hacia dónde va Safran con esto? Una jaula típica para gallinas ponedoras tiene 430 centímetros cuadrados. Esas jaulas se apilan en columnas de entre 3 y 9 unidades. Si bien dice el refrán que nadie experimenta en cabeza ajena, ahora Safran invita a que hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que estás en un ascensor abarrotado, lleno de más personas, tan lleno que la gente ni siquiera se pueda dar la vuelta. ¿Alguna vez nos ha tocado que nos subimos al ascensor o elevador y conforme vas bajando te va llenando al punto que no cabe nadie más? Es hasta un tanto incómodo esperar ahí unos minutos hasta que llegas a tu piso destino. Por lo regular en las mañanas en un hotel todo mundo baja al lobby a desayunar. A mí en lo personal me tocó muchas veces pasar por esta situación. Entonces Safran dice que nos imaginemos en ese lugar. Ahora en el cual imaginemos que es imposible girarte sin chocar con alguien más y por tanto molestar o incomodar al de al lado. Imagina que en ese ascensor está tan lleno que incluso los pies no llegan a tocar el suelo. En algunos casos como si las personas estuvieran apiladas unas con otras. Quizá eso fuera hasta cierto punto algo bueno, ya que el suelo es una rejilla hecha de alambre, lo que provoca que los que están tocando el suelo tengan cortes en los pies. Pasado un cierto tiempo, los ocupantes del ascensor empiezan a perder la capacidad de trabajar en interés del grupo. Algunos se volverán violentos, otros enloquecerán, unos cuantos privados de comida y de esperanza optarán por el canibalismo. No hay respiro ni alivio. Imagina que ningún reparador de ascensores va en camino. Las puertas se abrirán una sola vez y al final de tu vida, para dar paso a un viaje al único sitio que puede ser peor. Este sitio al que se refiere Safran es el matadero. Ahora sí, hay un ejemplo muy claro que nos hace generar conciencia sobre la situación que tienen estos seres vivos que viven en estas celdas la mayor parte de su vida. Esto resulta realmente
impactante o traumatizante el simple hecho de imaginarte o pensar que estás ahí encerrado, que estarías con más personas. Bueno, pues esto es lo que está precisamente ahorita allá afuera en una granja industrial. Están pasando millones de seres. Lamentable totalmente e innecesario. Safran describe muy acertadamente en el libro otro tipo de situaciones y él plantea la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si nuestra comida apareciera etiquetada la cantidad de animales que murieron para llevar ese animal hasta nuestro plato? Y da el ejemplo con las gambas de Indonesia. Es una especie de camarón. La etiqueta podría citar así: se mataron y fueron devueltos al océano 11 kilos de otros animales marinos por cada medio kilo de camarones o gambas. A donde quiere llegar Safran es que durante el proceso de pesca se pierde la vida de al menos otras 145 especies marinas. Por mencionar solo algunas, están los tiburones de todo tipo, las ballenas, delfines, pez vela, marlín, etc. Y la lista continúa. Safran nos dice que si nos sirvieran un plato de sushi, ese plato contiene también todos los animales que murieron para hacerlo. El plato debería medir 1500 metros. El punto es que no logramos dimensionar la trascendencia de nuestras decisiones y nos quedamos en el estado conformista. Algo similar a lo que tanto se peleó con las cajetillas de cigarro, en donde vienen fotos de los efectos negativos que el fumar ocasiona. También sería buena idea, y que también pega mucho en el efecto psicológico, es poner fotos de los mataderos en los empaquetados de productos de origen animal, para que la gente pueda dejar de cosificar y pueda hacer la referencia de dónde proceden sus alimentos y les permita hacer la conexión. Hay un subcapítulo al que Safran lo llama comida no casera y hace referencia al de Michael Pollan. Pollan es uno de los autores de los libros que más ha reflexionado sobre el tema de la comida. Él dice que comer es compañía, es un acto agradable que crea lazos sociales. A esto le llama compañerismo de mesa. Pregúntenmelo a mí, durante mis viajes de trabajo tuve que pasar muchas veces por este tipo de situaciones en las que me tocaba compartir mesa con no veganos y no veganas, y al principio es un poco incómodo el hecho de buscar un lugar que sea vegano, vegetariano o que tenga opciones. Es llevar a otras personas a un lugar que nunca hubiesen tenido en mente nunca. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es ya una vez en la mesa los cuestionamientos. Este tipo de situaciones las viví muchas veces dentro y fuera de México, con compañeros y compañeras de trabajo, mis jefes directos, proveedores y con los mismos clientes. Safran menciona que un compañerismo de mesa no radica solo en lo que entra por nuestra boca, sino en lo que sale de ella. Por tanto, existe la posibilidad de que una conversación sobre lo que creemos consiga generar más compañerismo que la propia comida, aún en el caso de que las opiniones de los invitados sean distintas. Tengo que confesar que en mi caso era muy común que me preguntaban mucho sobre mi posicionamiento y yo terminaba haciéndoles outreach en plena comida. Había veces en las que sabían hacia dónde llegaría con mis puntos, así que evitaban que continuara o cambiaban de tema. Ya después me volvían a preguntar nuevamente sobre el tema y ya de manera más calmada abordábamos sus dudas. Era divertido porque al final del viaje siempre me decían: oye, ¿qué tipo de leches vegetales me puedes recomendar? O ¿en dónde puedo consumir este tipo de comida? Etcétera. Lo que debemos entender y nos debe quedar muy claro a todas y a todos es que la naturaleza mantiene por sí un equilibrio perfecto, como el ciclo de la vida. Este equilibrio no necesita de ningún tipo de intervención. En este ciclo, lamentablemente ha intervenido mucho la especie humana, generando un desequilibrio mediante la explotación animal. La explotación depende de que tú comprendas que estás contribuyendo al desequilibrio y de tus posibilidades que tienes para evitarla o de que prefieras no verla. Safran habla sobre los animales caídos. Él dice que no hay estadísticas confiables, pero las estimaciones indican que al menos de las vacas que caen enfermas o heridas y que ya no son tratadas para rescatarlas y que mueren lenta y dolorosamente, son aproximadamente unas 200,000 al año. Este estudio lo llevó a realizar una investigación en la conocida Farm Sanctuary, que se ha convertido en una de las organizaciones más importantes e influyentes en la protección de animales y la educación de Norteamérica. Las extensiones son 70 hectáreas en la zona norte del estado de Nueva York y otras 120 hectáreas en el norte de California. Posee más de 200,000 miembros. En este recorrido, Safran tuvo la oportunidad de convivir con estos seres. Él dice que a sus 30 años, los únicos cerdos, vacas y pollos
que habían pasado por sus manos estaban ya muertos y hechos trozos. Como sabemos, Safran en el libro va brincando de un tema a otro, lo cual hace que el libro sea muy entretenido, sea ameno, sea fácil de llevar, pues incluye datos e investigaciones, como por ejemplo el tema ambiental. Las elecciones alimenticias contribuyen al calentamiento global, al menos tanto como las que hacemos en materia de transporte. Esto de estudios de la Universidad de Chicago, mientras que estudios de la ONU demuestran que globalmente hablando los animales de granja contribuyen más al calentamiento global que el transporte. Según la ONU, el sector ganadero es el responsable del 18% de las emisiones de gas con efecto invernadero, alrededor del 40% más que todo el sector del transporte. Los datos más actualizados cuantifican incluso el papel de la dieta. Los omnívoros contribuyen 7 veces más a los gases en efecto invernadero que los veganos. Para expresarlo en términos simples, aquel que come regularmente productos animales procedentes de granjas industriales no puede llamarse a sí mismo ecologista sin disociar la palabra de su significado. Un buen punto que debemos tomar en cuenta, pues nunca falta quien diga que es ecologista. Tendríamos que hablar de términos del impacto que realmente estamos realizando al medio ambiente. Una cosa es tener los conocimientos y la otra es aplicarlos. Sabemos que la industria cárnica o granjas industriales es un gran negocio y como cualquier negocio, los inversionistas se preocupan por el grado de rentabilidad, es decir, las proporciones de la carne, cantidad de huevos o leche que produce cada animal por unidad de comida que se consume. Esa es la disparidad en esta preocupación y los extremos a los que llegan a la hora de rentabilizar sus negocios, como por ejemplo, las granjas industriales suelen manipular la carne y la luz con el fin de aumentar la productividad. Las gallinas y las pavas son introducidas en naves y se amortigua la luz. En ocasiones viven en absoluta oscuridad las 24 horas del día. Además, las someten a una dieta muy baja en proteínas, casi de ayuno. Eso suele durar de 2 a 3 semanas. Luego se encienden las luces durante 16 horas al día o incluso 20 en el caso de las gallinas, de manera que crean que es primavera y se les cambia la dieta a una rica en proteínas. Las hembras empiezan a poner huevos inmediatamente. Lo tienen tan estudiado que pueden pararlo y empezarlo a su antojo. De esa manera, la industria obliga a las aves a poner huevos durante todo el año y eso es lo que hacen las hembras de pavo también. Ponen ahora 120 huevos al año y las gallinas alrededor de 300. Eso es el doble o el triple de lo que tendrían en condiciones normales. Tras ese primer año se les mata, porque en el segundo año nunca pondrían el mismo número de huevos y la industria ha averiguado que resulta más barato matarlas y volver a empezar con otras que alimentar a todas esas aves que pondrían menos huevos. Estas prácticas explican por qué la carne de pollo es tan barata hoy en día, pero las aves pagan el precio con su propia vida. Realmente son procesos de producción que atentan con la vida de esos seres y sin escrúpulos. Hay un apartado en el libro que se llama Humano, el cual me voy a permitir leer tal cual. Los humanos son los únicos animales que tienen hijos deliberadamente, se mantienen en contacto con ellos o no, se preocupan por sus cumpleaños, desperdician y pierden tiempo con ellos, les cepillan los dientes, sienten nostalgia, les quitan manchas, tienen religiones, leyes y partidos políticos, llevan símbolos puestos como recuerdo, se disculpan años después de haber ofendido a alguien, susurran, se tienen miedo a sí mismos, interpretan los sueños, ocultan los genitales, se afeitan, entierran cápsulas del tiempo y pueden escoger no comer algo por razones de conciencia. Las justificaciones para comer animales y para no hacerlo a menudo se reducen a la misma frase: no somos ellos, nuevamente haciendo mención a ese pensamiento antropocentrista de superioridad que tiene la especie humana. Ahora llegamos a la palabra instinto. La mayoría de nosotros está familiarizada con las notables habilidades de las aves migratorias, capaces de encontrar su camino a través de varios continentes hasta dar con el lugar apropiado para anidar.
Dice Safran que cuando aprendió eso, se le dijo que eso era instinto, y el instinto sigue siendo la explicación más recurrente siempre que una conducta animal implica un exceso de inteligencia. Nos resulta inverosímil que cualquier otro ser vivo pueda ser más hábil o inteligente que el humano. Por ejemplo, el instinto, sin embargo, no explicaría satisfactoriamente por qué las palomas usan las rutas de transporte humano para no perderse. Las palomas siguen autopistas y salen por determinadas salidas, siguiendo muchas veces la mayoría de las señales por las que seguían los humanos que conducen en tierra. Una vez yo escuché que el primer instinto al que responde cualquier ser vivo es sobrevive. Ese para mí es el instinto real y básico de la supervivencia. Si bien todos tenemos ese instinto, porque todos y todas queremos vivir. Al decir todos y todas me refiero a los animales no humanos también. Safran menciona en su libro las cualidades que tienen los cerdos, los peces, los pollos, algo muy similar a lo que Melanie Joy hizo en el libro de ¿Por qué amamos a los perros?, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Por nombrar algunos de los datos que da Safran, es que los cerdos trabajan en equipo, se ayudan entre sí. Ha habido casos en donde logran escapar y ayudan a otros a escapar también. Los peces construyen complejos nidos, establecen relaciones monógamas, cazan en colaboración con otras especies y usan herramientas. Se reconocen mutuamente como individuos, etc. Los pollos pueden pasar información de manera generacional. También se engañan unos a otros y pueden rechazar la satisfacción inmediata a cambio de una recompensa mayor. Todos los estudios relacionados a los cerebros de distintas especies fue llevado a cabo en la Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. De hecho, tenemos un episodio de esta declaración, se los recomiendo ampliamente. Ahí hablamos más a detalle de este tema. Ahora, hablemos un poco sobre algunas de las empresas protagonistas. En este caso empecemos con KFC. Algunos lo reconocen por sus siglas que corresponden a Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken compra casi 1,000 millones de pollos al año. Si apilaras esos pollos cuerpo con cuerpo, cubrirían Manhattan de río a río. Sus prácticas tienen un importante efecto dominó sobre todos los sectores de la industria avícola. Cabe hacer mención aquí que ningún buen trato o bienestarismo puede ser llamado humanitario si al final termina en asesinato. En las investigaciones de Safran, en esta empresa indica que las auditorías a los mataderos que proveen cadáveres de pollos a Kentucky Fried Chicken normalmente nunca eran concluyentes, es decir, por alguna extraña razón los mataderos proveedores de KFC siempre cumplían con los estándares bienestaristas, aunque auditores que renunciaron a sus puestos detectaran completamente lo contrario, es decir, siempre se pagaba para salir bien en los resultados. Otro tema relevante es que la enorme influencia de la industria ha topado en todo momento a la investigación académica, en el desarrollo de políticas agrícolas, en las regulaciones gubernamentales y en las fuerzas de la ley, porque las mismas empresas transnacionales de la agroindustria son las que dictan las mismas reglas del juego. Safran dedica un subcapítulo a la organización PETA. Para quienes no habían escuchado hablar de PETA o PETA por su pronunciación, es la Organización de las Personas por el Trato Ético de los Animales. Safran la identifica como la organización más grande que ha existido, que lleva como lema: los animales no nos pertenecen, no tenemos derecho a comerlos, usar su piel, experimentar con ellos, ni utilizarlos como entretenimiento. Aunque también la tacha de bienestarista. Si bien dice esto, menciona que la gente de PETA ha hecho más que cualquiera de nosotros, pues la mayoría de nosotros y nosotras hemos sido demasiado cobardes o olvidadizos para defender a los animales no humanos. Safran retoma el análisis con las palabras que la industria se ha inventado para mantener la atención del consumidor fuera del origen del producto. Palabras como ecológico, orgánico, de libre pastoreo, fresco, natural, dan al consumidor una especie de consuelo o alivio psicológico para evitar la culpa de lo que está consumiendo. Por ejemplo, el pollo fresco puede ser congelado, de ahí la paradoja de congelados frescos, y el tiempo no forma parte de lo que se mide al evaluar la frescura. Técnicamente hablando, un pollo infestado de fármacos y salpicado de heces puede ser fresco, libre y orgánico, y venderse legalmente en el supermercado. Hablemos de sentimentalismo. Es un tema muy interesante. El sentimentalismo, ¿han escuchado hablar de él?
Safran lo describe como la valoración de las emociones por encima de la realidad. El sentimentalismo está considerado en general como una muestra de debilidad, algo pasado de moda. A menudo, aquellos que expresan preocupación e incluso un mínimo interés por las condiciones en las que se crían los animales de granja son acusados de sentimentalistas, pero merece la pena dar un paso atrás y preguntarse quién es el sentimental y quién el realista. Preocuparse por saber que los animales son explotados en las granjas, enfrentarnos a los hechos respecto de los animales y nosotros mismos o una evitación, defender que al sentimiento de compasión debería dársele más valor que a una hamburguesa es una expresión emotiva e impulsiva o un compromiso con la realidad y nuestras instituciones éticas. Dicha pregunta se responde con otra cuestión en el siguiente ejemplo. Dos amigos van a comer. Uno dice, me apetece una hamburguesa, y la pide. El otro dice, me apetece una hamburguesa, pero recuerda que hay cosas más importantes que lo que le apetece en ese momento, y pide otra cosa. ¿Quién es el sentimental? Creo que se nos ha enseñado y nos han educado a no ser sentimentales, y por ende perdemos la empatía y compasión hacia otros seres vivos. Ahora abordemos otro tema, el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? La pregunta da por sentado que hay un sujeto que sufre. Todos los desafíos serios a la idea de que los animales sufren tienden a afirmar que los animales sienten el dolor, pero al mismo tiempo les niegan la clase de esencia, la subjetividad o ese mundo general mental emocional que haría que ese sufrimiento fuera significativamente análogo al nuestro. Creo que esta objeción da en algo que es muy real y está muy presente en mucha gente, la sensación de que el sufrimiento animal pertenece a otro orden y por tanto, aunque sea lamentable, no es verdaderamente importante. La palabra sufrimiento siempre implica una intuición o una experiencia compartida con otros, un drama en común. Por supuesto, existen sufrimientos exclusivamente humanos, los sueños rotos, la experiencia del racismo, la vergüenza del propio cuerpo, etc. Pero, ¿conlleva eso la conclusión de que el sufrimiento animal no es auténtico sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento en sí? No estoy seguro de qué es. Pero sé que el sufrimiento es el origen de todas las imágenes, como aquellos gritos y gruñidos, crudos e interpretables, pequeños y grandes, que nos conciernen. Como parte de las investigaciones que realizó Safran, lo siguiente que viene es el relato de la incursión de Safran en una granja y la experiencia que él tuvo con una activista experimentada, quien investigó cómo llegar a la granja. Safran llama a esta activista con el nombre de C. Es todo un protocolo la vestimenta e indumentaria, la preparación para poder ingresar a la granja, obviamente sin el consentimiento o permiso de los dueños de dicha granja. Menciona Safran que él estaba sumamente asustado, pues C le había contado alguna serie de experiencias no tan buenas que ella y sus compañeros activistas habían tenido. Para describir un poco la vestimenta, menciona Safran que van vestidos de color negro, llevan guantes de látex con zapatos forrados con fundas quirúrgicas, esto por aquello de evitar infecciones por los lugares en los que se podrían encontrar. Llevan consigo una linterna de infrarrojos, documentación con foto, una cámara de video, una copia del Código Penal del Código de California, apartado 597, inciso E, que dice: en caso de que un animal doméstico se vea incautado y siga careciendo de la comida y el agua necesarias durante más de 12 horas consecutivas, es legal que cualquier persona, de forma ocasional, cuando sea necesario, irrumpa donde quiera que esté confinado el animal y lo provea de la comida y agua imprescindibles para su subsistencia, siempre y cuando el animal permanezca confinado allí. Dicha persona no puede ser acusada de allanamiento. Esa ley se me hizo muy interesante. Dice Safran que mientras leía el artículo pensaba al mismo tiempo, ¿en qué rayos me estoy metiendo? Imagínense los nervios y la adrenalina que pasaba por su cabeza. Bueno, la hora de la verdad llegó. Safran y C avanzaron hacia una malla de púas, la cual levantó primero C para que Safran pudiera entrar. Una vez adentro, Safran hizo lo mismo para que C también lograra entrar. En la descripción, Safran indica que la granja estaba compuesta por 7 cobertizos. Cada uno de ellos mide aproximadamente 15 metros de ancho
por 150 metros de largo y aloja en su interior a 25,000 aves. Dentro de la misma descripción de estas naves o cobertizos, Safran menciona que había tuberías metálicas en los contornos del edificio y ventiladores que sobresalen y hacen ruido, unos focos que dan una apariencia extrañamente diurna al lugar. En ese momento, Safran comenta que cayó en cuenta que estaba en la clase de granja que produce casi el 99% de la carne que se consume en Norteamérica. Safran relata que la superficie o el suelo era parecido al de un aspecto lunar. A cada paso sus pies se le hundían en una mezcla de abono animal combinado con suciedad y decía que no sabía qué más pudiera haber en ese lugar. Ya acercándose al primer cobertizo, para lograr eso, dice Safran que tuvieron que irse sigilosamente, prácticamente de cuclillas, para no hacer ruido. Debajo de una puerta se veía luz, para lo cual Safran le pregunta a C si eso era una buena señal o una mala señal, y C le comenta que es buena, porque no tendrán que usar las linternas, que asustan a los animales, pero que también es mala porque si algún guardia abre la puerta sería imposible que se pudieran esconder. C le hace las señas a Safran para avanzar al siguiente cobertizo. Pasaron varios minutos así en búsqueda de una puerta que no estuviera cerrada con llave. Finalmente, al ser las 3:30 de la mañana, comenta Safran que se escucharon voces masculinas procedentes del granero, como cualquier tipo de industria que está sin parar las 24 horas del día. Por fin, encuentran una puerta de madera pesada. C entra y le sigue Safran y cierra la puerta. Lo primero que le llama la atención a Safran es una colección de máscaras de gas que hay en la pared. ¿Para qué quieren máscaras de gas en una granja?, se pregunta Safran. Dice Safran que avanzaron de puntillas y lo que vieron fue lo siguiente: decenas de miles de crías de pavo del tamaño de un puño. Las crías estaban apiladas en grupos, dormidas bajo las lámparas de calor instaladas para sustituir la calidez que les habrían proporcionado sus madres. La pregunta es, ¿dónde están sus madres? Por un momento Safran apartó la mirada de las aves y empezó a recorrer con su mirada alrededor del edificio. Luces, alimentadores, ventiladores y lámparas de calor separadas a una distancia constante para lograr un artificial ambiente diurno era lo que se encontraba ahí. Aparte de los animales que hay ahí, dice Safran, no hay nada que pueda considerarse como natural, ni un trozo de tierra, ni una ventana que deje entrar la luz de la luna. Nada. Safran narra que le sorprendió lo fácil que resulta olvidar la vida anónima que se desarrolla allí y simplemente admirar la sinfonía tecnológica que regula de manera tan precisa las coordenadas de ese pequeño mundo. Ver la eficacia y la habilidad de la máquina y después tomarse a las aves como extensiones o como simple engranajes de esa gran máquina, partes de ella en lugar de seres vivos. Verlo de cualquier otra forma requiere un esfuerzo, requiere no tener alma ni corazón. Narra Safran que fijó su atención en una cría en concreto, en cómo se debate para abrirse camino hacia el centro del grupo, más cerca de la estufa que provee calor, y luego se fija en otra que está justo bajo la estufa, aparentemente satisfecha, como un perro que dormita al sol, luego en otra que no se mueve y que ni siquiera parece respirar. Mientras Safran observa a su alrededor y reflexiona, C, la activista, le da agua a unas aves con aspecto agotado en otra parte del cobertizo, así que Safran se acerca de puntillas para continuar explorando el lugar. El primer mandamiento de C fue que no se podían tocar a los animales. Cuenta Safran que entre más se acercaba para ver, se daba cuenta que los extremos de sus picos estaban ennegrecidos, al igual que los extremos de sus patas. Algunos tenían manchas rojas en la cabeza. Como hay muchos animales, tardó varios minutos en descubrir cuántos estaban muertos. Los hay manchados de sangre, los hay cubiertos de llagas, algunos parecen haber sido atacados a picotazos, otros están deshidratados, agrupados como si fueran un montón de hojas secas. Algunos están deformados, los muertos son la excepción, pero están por todas partes. Safran se dirige hacia donde está C. C se encuentra arrodillada junto a algo. Safran se acerca y se arrodilla a su lado. Hay una cría temblando, con las patas abiertas, los ojos cerrados, costras en la piel, sin plumas,
Tiene el pico ligeramente abierto y sacude la cabeza hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuánto tiempo tendrá? ¿Una semana? ¿2? ¿Ha nacido así o le ha pasado algo? ¿Qué puede haberle sucedido?, se pregunta Safran. Después la activista C le narra y cuenta su historia. Una historia realmente muy interesante, el por qué ella terminó haciendo activismo. Cuenta ella que llegó a trabajar en varios mataderos para obtener imágenes inéditas, con la finalidad que más gente pudiera ver lo que es invisible a sus ojos. Por ese mismo motivo C accedió a llevar a Safran hasta esa granja. Uno de los comentarios que le hizo C a Safran, que me resultó muy crudo, fue que esas granjas industriales calculan hasta qué punto pueden acercar a los animales a la muerte sin matarlos. Ese es el tipo de modelo de negocio que usan. Cómo crearlos más rápidamente, cómo alojarlos en el mínimo espacio, lo máximo y mínimo que pueden comer, lo enfermos que pueden estar sin llegar a morir. Hay un subcapítulo en el libro al que Safran llama El primer problema, que se me hace también muy interesante. Relata lo siguiente: remontándonos a 8000 años antes de Cristo, fue cuando un ave salvaje, el pollo, al igual que las cabras y otros animales no humanos, pasaron a ser un animal doméstico, el denominado ganado. Esto implicó una nueva intimidad con los humanos, una nueva clase de cuidado y una nueva clase de violencia. Es decir, el proceso era simple: te doy de comer, te protejo, pero te uso y después, cuando ya no me sirvas, te mato y te como. Esto describe la domesticación como un proceso de coevolución, entre comillas, entre humanos y otras especies. Básicamente el ser humano alcanzó un trato con los animales. Ese trato es: nosotros los protegeremos, les daremos de comer y a cambio nos quedaremos con el rendimiento de su trabajo, con su leche y sus huevos, y a veces se les matará para comerlos. Safran menciona que lamentablemente los granjeros siempre usan este recurso o este argumento. Incluso en sus clases y libros de texto agrícolas mencionan la versión postdarwiniana, que habla sobre el antiguo mito del consentimiento de los animales para ser explotados, siempre y cuando sean protegidos y alimentados. En la lógica de los granjeros radica la cuestión de que si la humanidad se volviera vegana, dejarían de existir los animales de granja, lo cual es totalmente falso. De esto debemos entender que las especies como tal no toman decisiones, son los individuos quienes lo hacen, y siempre el humano busca beneficiarse de estas. Siendo este mismo razonamiento, esclavizar a un grupo de humanos es aceptable si la alternativa que les quedara fuera la desaparición en lugar de vivir libre o morir. El lema que hemos acuñado para los animales que nos comemos es el opuesto: muere esclavizado, pero vive. Algunos han intentado resolver este dilema cazando y matando a los animales por sí mismos, como si esas experiencias pudieran legitimar de algún modo el empeño en comer animales. Esto es una estupidez. Asesinar a alguien probaría seguramente que eres capaz de matar, pero no sería la forma más razonable de comprender por qué deberías o no deberías hacerlo. Matar a un animal es a menudo una forma de olvidar el problema mientras se finge tenerlo en cuenta. Quizás sea más dañino que la simple ignorancia. De ahí la frase: siempre se puede despertar a alguien que está dormido, pero ningún ruido del mundo, por fuerte que éste sea, despertará a alguien que finge dormir. Ahora, para que podamos entender un poquito la psicología de un granjero, les dejo tal cual las palabras que hace uno en el texto de comer animales. Nosotros los granjeros norteamericanos hemos alimentado al mundo. Eso fue lo que se nos pidió después de la Segunda Guerra Mundial, y eso hemos hecho. La gente nunca había podido comer como ahora. Las proteínas nunca han estado tan al alcance de todos, argumenta orgulloso un granjero. Safran también habla en su libro sobre el primer trabajo en cadena. Él menciona que en Estados Unidos iniciaron las primeras plantas industriales, o mejor dicho mataderos, a finales de la década de 1820 en Cincinnati y Chicago. Fue ahí en donde en estos lugares reemplazaron los conocimientos prácticos de los carniceros por grupos de hombres que realizaban una serie coordinada de tareas mentales, musculares y entumecedoras, mejor conocidos como matarifes, degolladores, desolladores, destazadores, etc. Incluso hay una anécdota en donde el propio Henry Ford
reconoció que la eficacia de esas cadenas de trabajadores fue realmente la que le inspiró para aplicar el modelo a la industria del automóvil, lo que condujo a una revolución en su fabricación. Ensamblar un coche es como trocear una vaca, pero al revés, en palabras de Henry Ford. Háganme el favor. Y como en todos los sistemas de producción, siempre se busca mejorar los tiempos de respuesta y siempre está esa presión por ser más y más productivos. Bueno, así como la presión para mejorar la eficacia de los mataderos llegó en parte debido a los avances en el transporte ferroviario, como la invención en 1879 del vagón refrigerado, que permitía trasladar desde distancias más lejanas a una cantidad de ganado cada vez mayor, hoy en día no es en absoluto raro que la carne viaje por medio mundo antes de llegar a tu supermercado más cercano, a tu mesa, a tu plato. La distancia media de viaje de los cadáveres de animales conocidos como carne es de unos 2.500 kilómetros. Es como ir desde Brooklyn, Nueva York, a las afueras de Texas para comer. Otro dato interesante que viene en el libro es que en 1908 se introdujeron los sistemas de cintas transportadoras en las cadenas de los mataderos, lo que permitía que fueran los supervisores, en lugar de los obreros, quienes controlaran la velocidad de la cadena. Es decir, le daban la responsabilidad a los mismos supervisores y obviamente al supervisor le pagan para que tenga mayor producción. Para aumentar la producción, aumentas la velocidad en la producción y eso genera más explotación y más explotación. Estas velocidades fueron aumentando durante más de 80 años, en muchos casos doblándose e incluso triplicándose, con los previsibles incrementos de ineficacia y otros riesgos laborales. Todo esto en 1908. En 1923, una ama de casa inició sin querer la moderna industria avícola. Lo que pasó fue que ella tenía un pequeño corral de pollos, recibió un pedido de 500 pollos en lugar de 50 pollos que normalmente tenía, decidió encerrar los pollos durante el invierno con la ayuda de los últimos avances de aquel entonces en comederos. Las aves sobrevivieron y la mujer aumentó sus experimentos. Hacia 1926 la señora tenía 10,000 aves y en 1935 tenía 250,000 aves. Toda la industria siempre fue y es un negocio a costa de la explotación animal. He ahí la historia de una simple señora que tenía sus gallinas, empezó a dar procesos en producción básicos y eso le pegó y tuvo una granja prácticamente industrial. Ya en 1946, la industria avícola dirigió su mirada al mundo de la genética y pues bueno, claro, con la ayuda del Departamento de Agricultura norteamericano, se lanzó un concurso llamado El Pollo del Mañana para crear un ave que pudiera producir más carne de pechuga con menos comida. Los años 40 presenciaron también la introducción de sulfatos y antibióticos en la comida de los pollos, que estimulaban el crecimiento o la engorda y reducían las enfermedades provocadas por el confinamiento. Los regímenes de comida y medicamentos se desarrollaron de manera coordinada con esa nueva raza de pollos del mañana, y hacia los años 50 había dos especies, una para carne y otra para huevos. Para que nos hagamos una idea de lo radical del cambio, lo que lograron hacer con el pollo del mañana, imaginen a unos niños que llegan a pesar 136 kilos en 10 años, alimentándose únicamente de barritas de cereales enriquecidos con miel y algunas vitaminas. Los departamentos universitarios de cría de animales se convirtieron en departamentos de ciencias animales. Un negocio tradicionalmente dominado por las mujeres pasó entonces a manos de hombres y los hábiles granjeros fueron sustituidos por obreros fijos o temporales. Es decir, fue la cúspide donde la agroindustria animal tomó por completo todas aquellas granjas familiares y empezó a industrializar todo a su paso. El libro de Safran me remonta a los pequeños capítulos que hace Melanie Joy en su libro también. Es muy al estilo, muy descriptivos y con ese mensaje claro y profundo que nos permite cuestionarnos y cuestionar lo que está pasando. Ahora Safran lo hace pero con los creadores de granjas, ya sea de pavos o de pollos. Le cuentan a Safran sus anécdotas y por incongruentes que éstas parezcan, le comentan que sienten un cariño especial por esos animales. Claro, a su modo, a su manera. Aquí yo infiero que ese cariño, si podemos llamarle así,
Es más por el hecho de pensar que son de su propiedad que por el hecho de realmente quererles. Obviamente opinan en contra de la industria agroindustrial, pero porque lo ven como su principal competidor. Me sorprende mucho en un testimonio que da una granjera sobre los pavos. Ella menciona que lleva más de 60 años criándolos al estilo libre pastoreo, al punto de entender muchas cosas de ellos, pero al final nada de esto le ayuda a esos pavos. Al final son asesinados también. El detalle en estos granjeros locales es que se escudan en que ellos, al tener menos cantidad, les dan un mejor trato. Todo se reduce al bienestarismo. Siguiendo con el negocio, claro, te trato bien, pero te mato. En las palabras de una granjera de pavos que dice amarles, describe lo siguiente: esta noche saldré y haré volver a todos los que saltaron la valla. Estos pavos están acostumbrados a mí, me conocen. Cuando salgo, vienen corriendo, les abro la puerta y entran, pero al mismo tiempo los subo a camiones, los envío al matadero. Dice la granjera que la gente se concentra en el último segundo de la muerte. Dice ella que prefiere concentrarse en toda la vida del animal y no solo en su muerte. Claro, se está autoengañando, se está saboteando. No entiendo cómo se puede decir ese argumento, si al final estás acabando con la vida de un ser vivo. No tiene sentido, puesto que dices amarles, pero sabes qué día y a qué hora los van a llevar al matadero. Y ella los está entregando por dinero, así de simple. Tenemos nuevo dato en el libro. Como media, los norteamericanos a lo largo de su vida comen el equivalente a 21,000 animales. Eso es increíble. La cantidad de seres que logra consumir un humano no vegan durante toda su vida. Y muy triste. En el libro, Safran también habla sobre los orígenes de la zoonótica. Hace un muy buen resumen y habla sobre los orígenes de las enfermedades como la influenza, las diferentes mutaciones que han tenido las gripes causadas por el consumo y explotación hacia los animales, contagiando a los humanos, y el conocimiento de la OMS sobre estos estudios, que vemos que poco o nada se ha hecho para evitarlos. Siempre se supo que existía un gran riesgo de que ocurriera una pandemia como la que actualmente enfrentamos en este 2020, y nunca se hizo ni una prevención tajante al respecto de parte de esta organización. Actualmente no se están criando a las aves de manera distinta, sino que la gente las está comiendo más. A eso súmenle el incremento de la población mundial. Por ejemplo, los norteamericanos comen 150 veces más pollo del que comían hace solo 80 años. Todo esto nos lleva al siguiente punto. Los humanos, cuando nos enfermamos de algún virus o infección causada por alguna bacteria, lo que normalmente se hace es que la gente tiende a vacunarse con antibióticos. Por ejemplo, en Estados Unidos se consumen 1.360.000 kilos de antibióticos por año, pero en los animales no humanos esta cifra asciende a unos 7.000 u 11.000 millones de kilos. Al menos eso es lo que afirma la industria. Y como en los humanos, las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, en los animales no humanos sucede lo mismo. Por un lado, pareciera que sea lo correcto vacunarlos o no vacunarlos, pero comienza la encrucijada. Cuando los virus deciden mutar y generar un eterno círculo vicioso que parece no detenerse, es estar jugando a la ruleta rusa al borde de propiciar nuevas pandemias originadas por la explotación animal. En este libro se habla abiertamente del vínculo que hay entre las pandemias y las granjas industriales, todo esto a sabiendas de la OMS. Safran expresa que en el fondo de nuestra mente, en nuestra conciencia, quizá entendemos más allá de toda la ciencia que él expone en su libro. Dice que muy en el fondo sabemos que algo malo está pasando allá afuera, algo terriblemente nocivo, que nuestro alimento procede del sufrimiento y de la explotación. Dice que sabemos que si alguien nos ofrece la posibilidad de mostrarnos una película sobre cómo se produce la carne que comemos, lo que veríamos sería una película de terror, y que quizás sabemos más de lo que queremos admitir y preferimos sepultarlo en los rincones más recónditos y oscuros de nuestra memoria, ignorándolo como lo hemos hecho toda nuestra vida. Y bueno, el último dato que tenemos por aquí es casi un tercio de la superficie terrestre del planeta se dedica a la ganadería. Otro dato sobre los cerdos es que existen en estado salvaje en todos los continentes excepto en la Antártida.
y se ha contabilizado un total de 16 especies. Los cerdos que se han domesticado se subdividen a su vez en una serie de razas. Dichas razas, a diferencia de las especies, no son fenómenos naturales, son los granjeros quienes mantienen esas razas cruzando de manera selectiva a unos animales de rasgos concretos, algo que actualmente se hace mediante inseminación artificial. Otro dato es que si dejaran a los cerdos de una sola raza libre durante toda una generación, empezarían a perder sus características de raza y volverían a las características originales de su especie. Se me hizo un dato muy interesante. Safran cierra su reflexión diciendo que cuando comemos carne procedente de granjas industriales o de cualquier otra granja familiar, estamos viviendo literalmente carne torturada, explotada, y que cada vez más esa carne torturada o explotada se está convirtiendo en nuestra propia carne. El libro me parece realmente práctico por las intervenciones de campo que hace Safran muy bien descritas, sus incursiones a las granjas industriales de manera ilegal y que lo hace también muy práctico, muy descriptivo, y en otras ocasiones con el permiso de los dueños, en las cuales le brindan el acceso y puede hacer una investigación también muy clara y precisa. Cabe mencionar que Safran descifra los objetivos a los cuales quiere llegar. Por un lado, una organización como PETA, la cual aboga por los derechos de los animales, y por otro lado, los dueños de granjas de libre pastoreo. Pareciera que ambos buscan un bienestar animal, ambas persiguen una menor violencia. Bajo esta contextualización que Safran hace, en mi opinión particular, creo que el bienestarismo no es la solución, caso contrario a lo que buscan movimientos como el Frente de Liberación Animal, que es que se erradique la explotación animal, es decir, la abolición de cualquier tipo de explotación y opresión a los animales no humanos. Sé que hay avances políticos y diplomáticos y que todo lleva un proceso y que hay luchas en curso, pero sé también que allá afuera en esas granjas siguen ocurriendo atrocidades, por lo que la realidad es que quienes soportan a estas industrias son los mismos cómplices consumidores. La información ya está disponible y ya no hay pretextos ni excusas. Es tu lección seguir fingiendo dormir. Safran se enfrenta en este libro a diferentes puntos de vista, diferentes situaciones, diferentes personas y organizaciones. Nos da un contexto general y global. Todo esto por lo que él vivió durante esos 3 años en los que pudo adentrarse a la ganadería industrial y sacar conclusiones. Es tiempo de sacar nuestras propias conclusiones. Es obvio que las granjas industriales no quieren alimentar a la gente, lo que quieren es seguir ganando dinero, y esto todo a costa de los animales, a costa de los recursos ambientales y a costa de nuestra salud. Y siempre van a hacer lo posible para bloquear cambios radicales tanto por las vías económicas y las vías legales para no perder su negocio. En lo personal creo que el libro Comer Animales logra su cometido por estructurar las ideologías que tenemos tan arraigadas como tradiciones, y cómo el momento de comer o el mismo plato representa mucho de lo que somos y de dónde venimos. Me gustó mucho esa reflexión que hace con su abuela, en la cual ejemplifica esta situación. Su incursión a las granjas con la activista C también me parecieron muy descriptivas, así como las entrevistas a los dueños de las granjas industriales y de libre pastoreo, así como también a las organizaciones como PETA. Este libro no aborda el tema de la explotación de la industria lechera, también que es muy amplio. Lo recomendaría para no vegans, para vegetarianos, no tanto para veganos que ya llevan un buen tiempo en el veganismo, salvo por los datos que plantea Safran, que se puede echar mano de ellos para hacer un buen activismo. También el tema de la descripción al ingreso a una granja industrial. Digo que no lo recomendaría tanto para vegans porque ciertas ideologías bienestaristas puede que choquen con las ideologías más bien abolicionistas. Pero bueno, es un enfoque que Safran le está dando cómo él lo vivió, cómo fue su camino, cómo fue su historia, en la incursión al vegetarianismo, habla de veganismo, habla de activismo y habla de toda la industria agroindustrial. Y pues bien, ahí quedó el resumen del libro Comer Animales de Jonathan Safran. Espero les haya gustado. Como siempre, fue un gusto traerlo a ustedes. Manden sus sugerencias, qué otros libros les gustaría escuchar, algún discurso. Que estén muy bien. Nos escuchamos pronto.